Muy feliz encuentro, bellezas del bosque. Este va a ser quizás el primer video que voy a hacer de una serie de videos en los que voy a hablar de la gran diosa Hécate. Creo que todos sabemos que la diosa Hécate hoy en día, para bien o para mal, se ha convertido en una diosa muy popular. Y es una diosa desde la cual uno puede encontrar cierto punto de partida para el tema de la relación con los dioses. Y es que claro, la relación con los dioses muchas veces la tomamos desde puntos de vista o bien muy modernos, muy neopaganos o muy, digamos, populares. Y muchas veces olvidamos tal vez retroceder un poco más para tratar de encontrar ciertos aspectos que quizás no coinciden o incluso ya están muy distantes o muy tergiversados con respecto del arquetipo original. Y es que claro, hablar de los dioses en general es hablar de figuras, de fuerzas, de egregores, de arquetipos que han venido siendo parte de determinada mitología, de determinado panteón, de determinada cultura, y que muchas veces estos escritos o estas manifestaciones de los dioses han tenido muy poca información o información variada que al tergiversarse con las conquistas, al mezclarse y sincretizarse con el paso del tiempo y con las formas en las que hoy en día muchas veces se les reconoce, terminamos por confundir muchas cosas. Y este caso le ocurre mucho a la diosa Hécate, sobre todo dentro de los grupos neopaganos, dentro de muchos de estos grupos, sobre todo inspirados en el arquetipo de la famosa triple diosa. Así que hoy vamos a tratar de encontrar un poco esta diferencia que hay entre Hécate como triple diosa y Hécate como triformis o de tres formas o diosa triple. Pero antes, quisiera recordarles que si quieren tener un contacto más personal conmigo, pueden escribirme a @brujodelsur en Instagram o también encontrarme en el fanpage Facebook @brujodelsur o encontrarme como Diario del Brujo del Sur en Facebook. Ahí podemos tener un contacto más personal, agendar algún tipo de lectura de cartas o algún consejillo mágico, siempre y cuando recordando que la lectura de cartas tiene un costo bastante asequible, pero ahí está la opción por si la quieren tomar. Y además, recordarles también que pueden unirse al grupo Los Secretos del Bosque en Facebook. Los enlaces se los dejaré en la descripción, así como algunos otros enlaces de interés para relacionarse conmigo también en otras redes o incluso el número para poder tener una lectura de cartas conmigo sin ningún inconveniente. Dicho esto, volvemos al video. De todas las manifestaciones a nivel divino, sobre todo de la diosa, encontramos mucho a Hécate. De hecho, la hemos encontrado incluso en series como Sabrina, serie que quizás le ha dado uno de esos últimos empujones a Hécate para terminar de popularizarse tanto, aunque ya antes de esta serie era bastante popular. Y claro, uno piensa en Hécate y tendrá un montón de manifestaciones y formas en las que ella se presenta. Muchas veces son relacionadas con una forma terrorífica. Se le teme mucho a la diosa Hécate. Este temor, ¿de dónde nace? ¿Por qué lo tenemos? ¿Es realmente una diosa para temer? Este temor muchas veces se viene construyendo desde casi en los inicios del siglo XX. Porque claro, cuando uno habla de dioses y de diosas, muchas veces pensamos en esta figura omnipresente, omnipotente, esa figura grande, que dentro del paganismo muchas veces la hemos relacionado con una figura arquetípica que prácticamente nos ha ayudado a nosotros a ser ciertos intérpretes o avatares de estos dioses y tenerlos más dentro de nosotros que como una figura que nos está dominando desde algún lugar misterioso en el más allá. En el caso de Hécate pasa lo mismo. Hécate es una diosa con la que puedes trabajar, con la que puedes vincularte sin ningún inconveniente, siempre y cuando por supuesto tengas bastante o al menos cierto conocimiento sobre ella, y no solamente sobre ella, sino también sobre el dios o la diosa con la que te quieras relacionar. Es importante ir hacia atrás, tratar de descubrirla no desde la serie, no desde la película, no desde un libro nada más, sino desde la historia misma, investigando sus orígenes, investigando quién fue, cómo fue su rol dentro de la mitología, en el caso de Hécate, la mitología griega,
¿Cómo fue su relación con otros dioses? ¿Fue madre? ¿Fue anciana de verdad? Y es aquí donde me gustaría mucho hacer hincapié. Se le ha asociado mucho con la figura de la triple diosa. La triple diosa en fases que representa precisamente las fases femeninas o las fases de la luna, de doncella, madre y anciana. Es este arquetipo de la triple diosa con la que muchas veces se le ha confundido a la diosa Hécate. Ahora vamos a ver, Hécate no todo el tiempo es representada como triple, también es representada como una sola. Y esto también va a variar del epíteto de Hécate o el arquetipo que ésta conserve. Y es que esta también ha sido sincretizada o relacionada con otras deidades de la mitología, como pueden ser, por ejemplo, Artemisa o como puede ser Diana o Diana, que prácticamente le han dado a Hécate ciertos o más atributos que hoy en día son parte de los arquetipos que conocemos de ella. Pero no vamos a hablar tanto sobre todo este tema de diversos arquetipos o el arquetipo general de Hécate como la conocemos hoy. De hecho, vamos a hablar o desmentir ciertos detalles que parecen que han venido siendo tratados de manera un poco confusa o al menos han alentado la confusión. Y en primer lugar, ¿es Hécate anciana? ¿Quién nos dijo en algún momento que Hécate era una anciana? En el sentido, digamos, de doncella, madre anciana, arrancamos porque la figura de anciana es una figura que no le podría calzar a Hécate si nos basamos un poco en sus arquetipos o incluso en los escritos dentro de lo que hace referencia a la mitología o a Hécate antiguamente. Y haciendo referencia, por ejemplo, a los oráculos caldeos, estos rezan más o menos así: yo vengo como una virgen de varias formas, errante por los cielos, con rostro de toro, de 3 cabezas, despiadada, que lleva flechas de oro. Más allá de todo lo que este oráculo pueda decir, encontramos en la primera línea: vengo como una virgen. Una virgen que sí, es verdad, uno puede desarrollar este sentido de virginidad con respecto a que no necesariamente tiene que ser joven. Una virgen también puede ser una anciana siguiendo siendo virgen. Pero el caso de Hécate, si nosotros nos vamos un poco más a las representaciones de esta, sobre todo las representaciones antiguas de Hécate, jamás se le vio con 3 rostros distintos. De hecho, los rostros distintos se le puede ver en su representación con 3 cabezas de animal. Pero cuando se le representa a ella en una forma triple, sus rostros siempre siguen siendo el mismo. Y no es un rostro anciano precisamente, es el rostro de una doncella. Digamos que la figura de doncella es transversal a Hécate, la figura joven. Hécate como una figura, sí, triple, pero joven en esas 3 facetas, lo cual no la podría vincular directamente con las etapas de lo femenino y desarrollo del sentido femenino de doncella madre anciana. Además que este sentido de doncella madre anciana muchas veces es arquetipado para el tema del vínculo con el sagrado femenino, pero muchas veces el sagrado femenino, al menos dentro del tema de las mujeres, puede ser muy distante de este arquetipo de doncella madre anciana. Pues es verdad, todas pueden ser doncellas, pero no todas pueden ser madres y muchas de ellas probablemente no lleguen a la sabiduría de la vejez o llegan a la vejez sin haber sido madres. Y es aquí cuando hablamos de la vejez y la sabiduría de la vejez que nos ponemos a pensar también un poco en este arquetipo de vieja y sabia. Claro, Hécate, relacionada con la magia, con la brujería, con el conocimiento, con la sabiduría, nos podría vender la idea de que estamos hablando de una mujer sabia y por ende una mujer vieja. Pero esta característica de sabiduría no le es exclusiva a los viejos o a los ancianos, en este caso a las ancianas, pues el poder de Hécate y la sabiduría de Hécate están dentro de su arquetipo divino, más no por un tema de tránsito de edades que pudieran haberla cruzado con el tránsito de edades humano para convertirla en una anciana y a partir de ahí ganar esa sabiduría. Entonces, ¿quién nos vendió la idea de este arquetipo? Por un lado, es obvio que esta relación de sabiduría-vejez podría ser uno de los principales temas que nos hagan relacionar a Hécate con que es una anciana, pero fue Aleister Crowley en realidad quien describió a Hécate como tal, The Crown, la anciana. Y obviamente esto estaba muy distante de temas más relacionados a su propia naturaleza, o al menos a su naturaleza inspirada dentro de los mitos que hay sobre ella. Entonces el tema de anciana es un arquetipo que quizás no le calza del todo a Hécate, y esto ya empieza a romper un poco el arquetipo también de doncella madre anciana. Y ahora la pregunta sería, si no es anciana, es doncella,
y es madre, pues vimos que doncella sí, pero madre. Y este es un punto también muy interesante a tocar, porque se le llama mucho la madre de las brujas, en lugar de reina o diosa de las brujas. ¿Por qué entonces la conocemos como madre si en un primer momento hablamos de que es una virgen, según los oráculos caldeos? ¿Quién nos dijo entonces que Hécate es madre también? Sobre esto hay varias interpretaciones, entre ellas los posibles matrimonios o los posibles consortes que ella pudo tener, y se la ha relacionado con varias figuras de la mitología. Ejemplo, algunos escritores la relacionan con Hermes Tónico, que este Hermes era el que habitaba en el inframundo, y junto con Hécate eran pues prácticamente los guardianes de este lado del velo. Es como si los dos lideraran a esta horda de fantasmas del inframundo. Por otro lado, se le asocia a Hécate, o también conocida como Brimo en cierta parte de los escritos, con Mercurio. Dicen que unió su cuerpo virginal al propio Mercurio. Otros la relacionan con Hermes, pero Hécate llevaba aquí el nombre de Daira, considerada hija de Okeanos, otros como la esposa de Eetes. Y en esta relación con Eetes es donde se cree que Circe y Medea fueron hijas de Hécate. Es más, también tuvo un hijo llamado Aigaelus. Y es muy curioso esta relación con Eetes, porque Eetes era un ser mortal. Entonces vemos que se le ha relacionado con determinadas figuras, no solamente olímpicas o no solamente divinas, sino también hasta de los planos más terrenales. Otros dicen que fue madre de Esquila. Y si nos remontamos un poco a este tema de madre, o de que pudo haber sido madre o pudo haber tenido un consorte, podemos también recordar que en ciertos mitos griegos el hecho de tener un consorte no era sinónimo de una mujer que haya perdido la virginidad. De hecho, incluso se podía hablar de una suerte de castidad independientemente de con quién esté relacionada. Pero más allá de todas estas asociaciones, más allá de todos estos escritos, como vemos, tenemos un sinfín de asociaciones hacia una posible madre, hacia una posible consorte. Pero si volvemos un poco a la raíz y volvemos un poco a este factor que solemos repetir muchas veces como Hécate, una diosa celosa, esto nos lleva precisamente a esta naturaleza suya, a esa naturaleza independiente, a esa naturaleza solitaria, a esa naturaleza suya como única, como virgen, como doncella. Entonces, ¿podemos cruzar el arquetipo de doncella, madre y anciana a Hécate? Yo diría que no. Aunque es verdad, Hécate tiene ciertas formas de manifestarse con la gente. Puede manifestarse a través de varios de sus elementos o partes de las representaciones que básicamente se le han ido asociando, como en forma de un perro negro o perra negra, en forma de una lechuza, en forma de una serpiente, como también podría llegar a ti en forma de una anciana, aunque ella no sea precisamente una anciana. Claro está que si hablamos de antigüedad con el concepto de línea de tiempo, es lógico que es una diosa antigua. Sin embargo, no es precisamente una anciana como la describimos muchas veces. Y también podríamos cuestionar el tema de madre, pues como hemos visto hay muchas asociaciones, pero ninguna de ellas tiene una fuente, digamos, muy certera como para decir que en efecto fue madre. Al final nos quedamos con esta figura independiente, esta figura única. Triformis, sí, pero en su fase triple, como se le conoce a las otras diosas asociadas dentro del concepto de diosa madre o triple diosa en la dualidad de un sistema Wicca, pues yo diría que no. Y es por esto que justamente muy pocas veces se le ve asociada dentro de un altar con una especie de matrimonio divino, es decir, no colocamos o no solemos colocar a Hécate en un altar junto con otro dios, con alguna representación tal vez de este como su consorte o como alguien que represente el tránsito de los ciclos de la naturaleza a través de esta representación. Por ello es que tenemos a Hécate siempre en un altar, digamos, más independiente, y por ello también la tenemos en sus diversas formas, según sus epítetos. Así que la próxima vez que se relacionen con la diosa Hécate, recuerden que es muy probable que su apariencia esté más vinculada a esta doncella, a una doncella virgen, en tres formas, por supuesto, con de repente tres cabezas de distintos animales o tres rostros jóvenes, vírgenes, de una doncella poderosa y una doncella muy, muy mágica.
Espero que el video les haya gustado y espero que su acercamiento a los dioses, sobre todo a la diosa Hécate o a la diosa o dios o dioses que ustedes quieran venerar, siempre venga acompañado no solo de aquel folclore o de aquellos comentarios o referencias que vieron en determinada película, que vieron en determinada serie o que leyeron en algún foro o en algún grupo, sino que siempre vayan, excaven, investiguen, hagan un gran trabajo de historia, de antropología, al menos con las herramientas que puedan conseguir. Siempre investiguen, profundicen y trabajen con los dioses desde lo más profundo de su raíz hasta lo más profundo de sus propios corazones. Muy feliz partida, bendiciones en amor y luz.